Por favor, abran sus Biblias en Romanos capítulo 15. Como lo dije anteriormente, esto no se da con frecuencia de tener un culto de adoración el primer día del año. A pesar de que no es más que una fecha, como lo dijimos en el calendario, no deja de ser un cambio mayor, ya que todo de ahora en adelante va a suceder bajo un número nuevo. Todo ahora funciona bajo el 2023. Vamos a leer en el Romanos capítulo 15 del versículo 1 al versículo 4. Y le quiero pedir en esta ocasión a Reina si nos puede leer del 1 al 3. Y después le quiero pedir a Neldín que nos lea el versículo 4 al 6. Así que, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le puedo pedir, hermano José, que haga una oración pidiéndole a nuestro Padre que nos ayude a recibir este mandamiento específico que nos va a mostrar en estas palabras. Amado Padre Celestial, te pedimos que tú nos ayudes a poner mucha atención, concentrarnos en lo que tú nos vas a presentar. Amén. Y tenerlo presente siempre en nuestra vida, porque tú bien sabes que muchas veces somos muy olvidadizos. Por eso te pedimos que nos dé esa memoria espiritual para que conservemos siempre tu palabra y la podamos llevar a cabo en nuestra vida. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Hoy creo que nos haría sumamente bien en nuestro crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que hagamos un breve alto en este texto para que el Espíritu de nuestro Señor nos proponga algo especial. Para eso quiero pedirles, amados, que mantengan sus Biblias abiertas y pongan mucha atención a los detalles que nos declara el Señor en estos pocos versículos que tenemos acá. Vamos a ver 3 partes. La primera del versículo 1 al 3, después hay como un paréntesis y después vamos al versículo al cual yo creo que el Señor nos está llamando que comencemos en este año. Para eso entonces veamos lo que dice primero, cómo comienza el Señor esta exhortación por medio del apóstol Pablo. Así que, dice ahí, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los que son más débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Amados, aquí se nos está explicando un mandamiento con el cual muchas veces nosotros vamos a tener ciertas dificultades. Eso de soportar las flaquezas de los débiles no es algo que nace espontáneamente en nuestro corazón. De hecho, para que podamos hacer esto de soportar a los que son más débiles, se nos manda aquí primeramente que no nos agrademos a nosotros mismos. Pongan atención a eso. Que no nos agrademos a nosotros mismos. Incluso agrega ahí en el versículo 2, el Señor agrega esto, que cada uno de nosotros agrade a su prójimo. No solo nos dice que no nos agrademos nosotros, sino que agrademos al prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, no solo
no nos agrademos a nosotros mismos, sino que más bien procuremos agradar a los demás. Y dice específicamente en lo que es bueno y para edificación. Nosotros sabemos que qué es lo bueno, no lo que nosotros concebimos en nuestra mente que es bueno, sino lo que el Señor nos manda en su palabra. Lo único que verdaderamente es bueno para nosotros es la verdad. Y nosotros debemos entonces ayudar a aquellos que son más débiles con lo que dice el Señor en su palabra. Vemos cómo el Señor nuevamente, al decirnos esto de no agradarnos a nosotros mismos, nos recuerda ese mandamiento tan difícil que hemos visto tantas veces, de negarnos a nosotros mismos. Cuando Él dice no te agrades a ti mismo, en el fondo Él está diciendo niégate a ti mismo. Y eso, hermanos, sabemos que es muy complejo para nosotros. ¿Por qué tenemos esa lamentable tendencia de agradarnos a nosotros mismos? Primeramente, lo sabemos, ya lo hemos visto muchas veces y lo hemos confirmado, porque ese abusador, ese verdadero abusador que nos controla por dentro, y me refiero a nuestro ego. El ego es un abusador que tenemos adentro que nos controla, que está ahí en la naturaleza humana. Pero también, porque todos nosotros juramos que sabemos lo que estamos haciendo. Nosotros juramos que sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Y nos jactamos de lo que hacemos. Que yo hice esto, es que yo dije esto, yo sé esto, yo aprendí esto. Nos jactamos de nuestros logros. Para poder entender mejor estas palabras, aquí se nos dejó un ejemplo. Si ustedes se fijan, hay un ejemplo. Hay un ejemplo sublime, el versículo 3. ¿Cuál es el ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. Está citando el Salmo 69, versículo 9. A pesar de la absoluta e indiscutible superioridad y divinidad, nuestro Señor y Dios se humilló a sí mismo. Él verdaderamente se negó a sí mismo. Si hay un ser que se negó a sí mismo en absoluta perfección, fue nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice tan magistralmente, ustedes recuerdan las palabras en Filipenses capítulo 2, ¿no? Él se despojó a sí mismo. Siendo Dios, se despojó y se hizo siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A pesar de la absoluta, indiscutible superioridad y divinidad de nuestro Señor, Él se humilló y verdaderamente, al negarse a sí mismo, todas nuestras transgresiones y blasfemias, a veces ya se nos olvida lo que nosotros blasfemábamos antes, todas nuestras insolencias y nuestros pecados que iban dirigidos hacia Dios de parte de nosotros, estoy hablando de cada uno, cayeron sobre Cristo. No nos olvidemos, nosotros ahora a veces nos creemos que porque somos hijos de Dios, ya como que todo está bien, estamos bien. Sí, es cierto que hoy día fuimos justificados por la gracia inmerecida de nuestro Padre Celestial y por la sangre derramada, pero durante muchos años nosotros estuvimos en transgresiones, en blasfemia, en insolencia, y todo eso hacia Dios. Y todo eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo llevó en la cruz cuando bebió la copa de la ira de Dios. Ese es el ejemplo que ahora nosotros debemos seguir. Este ejemplo que se nos deja aquí en el versículo 3. Cuando algún cristiano más débil, con menos sabiduría, hace o dice algo que literalmente está mal, nosotros, que por la gracia, no nos olvidemos que esa gracia de nuestro buen pastor, hemos ido creciendo por su gracia en el conocimiento de Él. Y por lo tanto ahora sabemos cuáles son los errores que otros pueden estar cometiendo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Como está escrito acá, sobrellevar y no castigar.
la falta de fe o los errores o las dudas de aquellos que aún no han madurado o aún están débiles en las cosas del Señor. Aunque esto sea algo que en ese momento tal vez no sea fácil porque nos impactó lo que dijo, lo que hizo la hermana, nos tenemos que recordar una y otra vez, y esto pongan atención, esto de que nosotros nos tenemos que acordar que nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo lo está haciendo con nosotros todos los días. Él está soportando nuestras debilidades. Piensen en eso. Todos los errores que cometemos. ¿Cuántas veces hemos caído? Y Él soporta nuestras debilidades. Por eso, amados hermanos, se nos dice lo siguiente, aquí en el versículo 4, y este es el paréntesis. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Como le digo, es un paréntesis en una enseñanza y es muy interesante y nos invita a hacer una reflexión. Miren lo que está diciendo. Primero nos declara algo muy importante. Las cosas que se escribieron antes. Estamos hablando ahora toda la Biblia. En esos momentos, cuando fue escrito, no existía el Nuevo Testamento, existía solamente el Antiguo. Pero hoy día nosotros tenemos toda la Biblia, inclusive el Nuevo Testamento. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y aquí pongan atención, porque a veces uno lo lee como diciendo, qué interesante lo que dice. Sí, fue escrito para que seamos enseñados. Y esto nos lleva a entender que debemos hacer dos cosas. Estudiar lo que fue escrito. Pero para estudiar lo que no fue escrito antes, necesitamos ser enseñados. Y para eso necesitamos buscar a alguien que nos ayude. Ahora uno podrá decir, sí, pero el Espíritu Santo, dice el Señor, que es el que nos va a enseñar todas las cosas. Sí, es cierto. Pero el Espíritu Santo va a usar siervos que el Señor llamó para enseñar la palabra. Y por eso tenemos que buscar alguna forma en que seamos enseñados. Estudiar no es simplemente leer y escuchar algo, sino que requiere dedicarse con diligencia y escudriñar las Escrituras. Como se nos enseña en el libro de los Hechos con los bereanos. No sé si ustedes se acuerdan, la iglesia de los bereanos, ellos escuchaban, recibían la información, pero después ¿qué hacían? Tomaban las Escrituras y revisaban si eso que habían escuchado estaba escrito. Entonces, podemos leer ahí que las cosas que fueron escritas, si perseveramos en ellas, con paciencia y dedicación esmerada, que dice ahí en el versículo 4, nos va a consolar, nos va literalmente a consolar. Y esa palabra consolar es como un bálsamo, es algo que nos va a refrescar, que nos va a apaciguar, porque nos va a dar entendimiento. Y con el entendimiento nosotros dejamos de tener miedo, con el entendimiento nosotros dejamos de tener dudas, dejamos de estar inseguros. Nos va a consolar. Y todo esto, a esto se refiere el Señor con mi paz os doy. ¿Se acuerdan que Él dijo? Mi paz os doy, mi paz os dejo. Bueno, esa paz viene a través de la verdad. Lo maravilloso de todo esto, amados hermanos, es que se producirá un efecto, dice ahí en el versículo 4, que dice aquí que tendremos esperanza. Y no me refiero a la esperanza humana, ojo, porque en el mundo existe mucho optimismo. La gente tiene optimismo, vive, si vamos a estar bien, no se preocupen, si vamos a salir adelante. Siempre dicen, y eso es una autoconvicción, es como que para no tener miedo, para no sentirse mal, se empiezan a engrupir, a decir, si va a estar bien, no te preocupes, Jenner, sigue nomás. Mentira, va a estar muy mal. Viene algo terrible, viene la ira de Dios. Ahora, tal vez vamos a estar bien aquí, vamos a salir de problemas locales, pero no, hermanos amados, viene la ira de Dios. Y ahora nos tenemos que preparar, y el Señor por eso nos está llamando a que nosotros le sigamos, le obedezcamos. Sino que se está refiriendo justamente a esa esperanza
que el Señor nos quiere transmitir. Y esa esperanza, amados hermanos, solamente es real por lo que está escrito. A esa esperanza nos tenemos que aferrar. ¿Y de dónde va a venir esa esperanza? Como está escrito, esa esperanza va a venir cuando nuestro Señor Jesucristo venga desde los cielos. De esa esperanza se dicen muchas cosas. Por ejemplo, está escrito, nos gloriaremos en la esperanza de la gloria de Dios, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, o la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. O dice también, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O conforme a la esperanza de la vida eterna. Se nos repite una y otra vez, pero esa esperanza solamente va a ser posible en nuestra vida, no solamente cuando podamos repetir versículos, sino que cuando nosotros estudiamos la palabra, estudiamos lo que se nos dejó escrito. Por eso hemos insistido tanto. Y por todo lo anterior, amados hermanos, el Señor agrega, incluso en 1 de Juan capítulo 3, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, dice el Señor, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos amados, eso es lo que el Señor anhela, que entendamos. Si yo tengo esa esperanza y entiendo claramente que un día el Señor va a venir de los cielos a buscarme, entonces yo me tengo que preparar para ese día. Qué absurdo es pensar, no, si el Señor va a venir a buscarme. El Señor me va a venir a buscar, es re fácil. Me confío, no hago nada, sigo mi vida común y corriente. Como lamentablemente muchos cristianos están hoy día viviendo su vida despreocupadamente. ¿Entienden eso? Viven despreocupados. Porque dicen, no, si el Señor ya me salvó. La salvación no se pierde. Estoy en la mano de Jesucristo. Así que nada me puede separar del amor de Dios. Todas esas son verdades. Pero ojo, que el Señor viene. Pero el Señor solo viene por aquellos que verdaderamente se purificaron a sí mismos. O se separaron para Él. O se santificaron. Toda esta verdad, como se nos va a enseñar a continuación, tendrá un efecto extraordinario y sublime si verdaderamente perseveramos en lo que el Señor nos está mandando acá. Y aquí llegamos al versículo 5 y 6. Esto es lo que aquí nosotros queremos extraer hoy día. Vemos nuevamente cómo el Espíritu de Cristo inspira al apóstol para rogar a Dios. Pero el Dios de la paciencia, dice ahí en el 5 y en el 6, y de la consolación, que dice ahí, os dé, es el ruego del Espíritu, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Vemos entonces cómo el Espíritu de Cristo ruega al Dios de la paciencia y de la consolación, de esa paciencia y consolación que vimos en los versículos anteriores, que nos dé, ¿qué cosa? Dice ahí, un mismo sentir. Eso, hermanos, es a lo que lo vimos ahí en el libro de los Hechos, que pasó, que después de que la gente creyó en Jesucristo, se juntaron y estuvieron juntos, primero en la doctrina de los apóstoles y después también en el partimiento del pan, en las oraciones, se reunían en el templo, en las casas, estaban juntos, estaban en un mismo sentir. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo, no es obra de nosotros. Pero aquí está pidiendo que sea Dios el que nos dé un mismo sentir. Aunque van a haber diferencias, siempre las van a haber, eso es inevitable. Entre los más fuertes, entre los más débiles van a haber diferencias, pero que haya un mismo sentir, una misma forma de pensar, un mismo deseo de ser y hacer las cosas. Pero que, fíjense bien, ¿qué dice ahí? Dice según Cristo Jesús. No como a nosotros nos parece, no como nosotros queremos, sino que como Cristo Jesús lo estableció. ¿Por qué? ¿Por qué se refiere a Él? Porque Él es el todo. Ahora para nosotros,
Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, lo que digamos, lo que planeemos, lo que soñemos, ojalá sea primeramente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Según Cristo Jesús. Sin embargo, esta parte de este mandamiento es lo que necesitamos refrescar siempre, volver a recordar en nuestro entendimiento, para que cada uno de nosotros pueda llegar a pensar igual que al otro, tener un mismo sentir. Es necesario entonces, amados hermanos, que volvamos a lo que decíamos al principio, conocer a nuestro Señor Jesucristo. Ese mandamiento, ustedes se recuerdan, está ampliamente explicado y mandado en el Nuevo Testamento. Conocer a nuestro Señor Jesucristo, porque de Él, de nuestro Señor Jesucristo, proceden todas las cosas. Él también dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y también dice claramente que todas las cosas en Cristo subsisten. ¿Se fijan cómo siempre llegamos a lo mismo? Todo está relacionado perfectamente entre sí. Amados, por eso nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, como dice ahí en 1 Juan capítulo 5, versículo 20, nos ha dado entendimiento para que conozcamos, para que crezcamos literalmente en el conocimiento de Él, de todo lo que Él es, cómo Él siente, cómo Él piensa, cómo Cristo hace las cosas, como nuestro Señor Jesucristo nos manda las cosas en su palabra. En otras palabras, como Él mismo lo dijo, que seamos perfectos, que seamos completos. ¿Se acuerdan esas palabras ahí en Mateo? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y no la perfección de ser un doctor en la ley, no, perfectos completos. Eso está en Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed perfectos, sed completos. Hermanos, estas no son cosas antojadizas que se le ocurrieron a nuestro Señor Jesucristo, sino que son mandamientos que Él seleccionó con mucho amor y con mucha dedicación. Lo que está escrito acá es un extracto de todo lo que dijo el Señor. Pero Él, su Espíritu, nos dejó estas palabras escritas con mucho amor, las seleccionó, porque Él sabe, amados, Él sabe perfectamente cuáles son todas las dificultades, las cosas difíciles que vamos a enfrentar. Si realmente queremos, pongan atención a esto, si realmente queremos, y debemos meditar en esto, queremos guardar sus mandamientos, porque ese debiera ser nuestro anhelo, entonces nosotros vamos a hacer un esfuerzo. Lamentablemente hay muchos que están dispuestos a guardar muchos mandamientos que a ellos les gustan. Y no somos llamados a guardar lo que yo quiero. Somos llamados a guardar lo que Él manda en su palabra. Entonces, si tú realmente estás dispuesto a leer y a estudiar la palabra de nuestro Señor y a sumergirte regularmente en su verdad, de ir a Cristo y creerle todo lo que Él manda, entonces y solo entonces vamos a ser capaces lo que dice el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es para llevarnos a eso. Entonces, ahora, entendemos por qué se nos manda ser de un mismo sentir, según Cristo Jesús, pensar según Cristo Jesús, para que seamos como una sola voz que dice lo mismo, que proclama lo mismo, que canta lo mismo, que alaba lo mismo, y en todo esto entonces finalmente glorifiquemos a nuestro bendito Dios que está en los cielos. Y esto es finalmente lo que el Señor Jesucristo anhela para nosotros. Recordemos que estamos siendo al mismo tiempo preparados para algo que va a suceder. En Apocalipsis capítulo 4 y en Apocalipsis capítulo 7, no sé, Eliani, si puedes buscar en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, léelo por favor, Eliani.
Bueno, Neldín, aprovecha tú buscar en el capítulo 7 de Apocalipsis, 7 y versículo 11 y 12. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Amén. Y miren lo que dice ahora en el 7. Todos los ángeles, miren qué maravilloso. 7, 11 y 12, por favor, Neldín. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahí está explicado. Eso es lo que van a hacer los ángeles, la iglesia, los 4 seres vivientes, todos los seres que están delante de Dios van a alabarle eternamente, reconociendo. Ahora somos llamados a empezar a hacerlo aquí. Pero hoy, en que nuevamente comenzamos una nueva etapa, un año nuevo, por decirlo así, tenemos esta oportunidad de hacer algo especial. Tenemos esta oportunidad. Como estamos empezando algo nuevo, podemos entonces hacer una resolución, literalmente. Aprovechar esto de hacer una resolución. Ustedes se acuerdan, Jonathan Edwards escribió las 70 resoluciones y pidió, y se enfocó en ellas, las buscó en oración basándose en estos 70 mandamientos que el Señor nos dejó y escribió estas resoluciones con las cuales él empezó a vivir su vida. Y así nos dejó un ejemplo digno de seguir. Y acuérdense que la palabra nos dice que debemos seguir el ejemplo de aquellos que el Señor usó para su gloria. En Filipenses capítulo 3 lo dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces nos llama a imitar a aquellos que el Señor ha usado para su gloria. Y aquí entonces podemos imitar el ejemplo en conducta de aquellos que eran antes de nosotros. Hagamos esta resolución como resolución de año nuevo, podríamos decir. ¿Cuál es la resolución? Que unánimes, en un mismo sentir, en Cristo Jesús, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden esa? Una resolución basada en lo que estamos leyendo acá en el versículo 6. Unánimes, en un mismo sentir, en Cristo Jesús, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entiendo, amados hermanos, que no es una resolución menor. Cuando uno toma una decisión de hacer algo así, uno se está comprometiendo consigo mismo delante del Señor a hacer algo. No es algo fácil de resolver, pero es cuando uno verdaderamente se lo propone y le pide al Señor ayuda, tengamos la certeza que si le estamos pidiendo a nuestro Padre Celestial que nosotros podamos hacer algo que Él nos manda en su palabra, yo no creo que Dios vaya a decir, bueno, hazlo tú solo. No, nos va a ayudar. Por eso, hermano amado, les invito a que aprovechen esta instancia, aunque somos pocos acá, pero que vayamos a la presencia de nuestro Dios y le pidamos entonces que nos ayude, que unánimes, en un mismo pensar, sentir, en Cristo Jesús, a una voz, siempre glorifiquemos a nuestro bendito Dios, a nuestro bendito Señor. Pero para eso tenemos que ser obedientes a su palabra. Entonces, es un día excelente para pensar en esto, para tomar una decisión importante con la ayuda de nuestro Señor, para que nos esforcemos y procuremos con diligencia ser verdaderos discípulos de Cristo. Y así, hermanos amados, honrar y glorificar al único que es digno de toda la adoración, alabanza y honra, que es nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero y la vida eterna. Amén. A Él sea la gloria entonces. Oremos, amados hermanos. Bendito Padre,
Que esta tu palabra no sea simplemente una más que hayamos escuchado en tantos sermones a través del tiempo, sino que aprovechemos esta instancia, este nuevo comienzo de año, este día tan especial, para hacer esta resolución. Y por eso nos disponemos delante de ti para pedirte, oh Dios, en el nombre de Jesús, que tú seas inquietándonos a tomar esta decisión, pero al mismo tiempo queremos pedirte desde ya que tú seas obrando con tu gracia y tu poder en nosotros, seas abriendo nuestro entendimiento, iluminando los ojos de nuestro entendimiento para que en la búsqueda de la verdad y crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, nosotros entonces unánimes, en un mismo sentir, en Cristo Jesús, te vayamos glorificando a una voz, alabando y adorando como tú te lo mereces, durante no solo este año, sino que desde aquí en adelante y para toda la eternidad. Tú mereces, oh Dios eterno, como lo dice ahí en Efesios, para la alabanza de la gloria de tu gracia, que nosotros verdaderamente rindamos en adoración, en perfecta adoración, en espíritu y en verdad, nuestra vida a tus pies. Y queremos hacerlo. Por eso estamos pidiéndote, oh Dios eterno, que tú seas verdaderamente inquietándonos y recordándonos lo que hemos decidido hoy día en tu maravillosa presencia, delante de ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bendito Dios. Amén. Aleluya. Adoremos. Adoremos, oh Dios. Cantemos juntos. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da.